La prédica de hoy se llama ¿Por qué venir a la iglesia? Vamos al versículo directamente. Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sin el Señor, sin el Espíritu Santo, no habría motivo por qué estar aquí. Entonces esto sería una reunión más de amigos, de cuates, ¿no? El motivo específico es el Señor Jesús. Muchas veces he escuchado a mucha gente que me dice: Liliana, yo no tengo necesidad de estar en la iglesia. Yo, con solo el hecho de estar en mi casa orando, de estar alabando al Señor, el Señor y yo somos uno mismo. El Señor y yo nos llevamos súper bien, tenemos una conexión, tenemos una perfecta comunicación. Por lo tanto, no necesito ir a la iglesia. Me dicen muchas veces que están peleados con la iglesia. Y entonces yo digo: ¿cuál sería entonces el motivo por el cual la iglesia existe? ¿Y cuál sería el motivo por el cual la iglesia fue creada? En Hechos, ¿no? En Hechos nos relata cómo fue creada. Y yo hoy vengo a decirte, no te vengo a enseñar cómo surge la iglesia. No te vengo a decir cómo surge la iglesia, porque yo vengo a hablar sobre por qué debemos de venir a la iglesia, ¿ok? Te voy a dar un motivo. Hay muchos motivos, pero les voy a contar antes una historia. Hay una historia que leí que dice que hay unos árboles en Canadá, no sé si los han visto por la tele. Hay unos árboles en Canadá donde son así, flacos y altos, ¿no? Son muy, muy altos. Son los que utilizan los leñadores precisamente para talarlos y meterlos a los aserraderos, ¿ok? Esos árboles tan altos, déjame decirte que tienen unas raíces muy cortas. Tienen unas raíces que no son tan profundas a comparación de la altura que tienen en el exterior. Por lo tanto, pensarías que sería fácil que, siendo tan altos, ¿sí?, y teniendo el follaje, los fuertes vientos o tan solo la misma altura podría derribarlos. Sin embargo, no es así. ¿Y sabes por qué? Porque Dios en todo piensa. Hizo las raíces cortas, pero todas empiezan a entrelazarse unas a otras. El árbol de junto está muy cerca y su raíz se empieza a entrelazar por debajo de la tierra con el otro árbol, y así consecutivamente. Por lo tanto, hace una red por la parte de abajo, la parte que tú no ves. Hace una red que permite que cuando hay tormenta, cuando hay torbaneras, cuando hay viento muy fuerte, no se caigan los árboles, porque uno a otro se están soportando, porque la raíz está entrelazada con el otro, y eso hace que ninguno se caiga. Fíjate qué interesante. Fíjate cómo Dios aún en la naturaleza nos muestra su sabiduría. Solamente hay que saberla ver. Y nos muestra cómo quisiera Él que nosotros estuviéramos o viviéramos. A Dios le gusta la unidad, déjame decirte algo. A Dios le gusta el plural. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? A Él le gusta que estén reunidos. De hecho, Él lo dijo cuando Él se va, dice: recuerden y hagan esto en conmemoración mía.
Recuérdenme, cuando se junten, recuérdenme y hagan esto. Habla de la Santa Cena en conmemoración mía. A Él le gusta que nos juntemos, pero además juntos creamos una fuerza poderosa. Juntos creamos una fuerza en donde si uno quiere caer, el otro lo detiene. Somos como los árboles. De esa forma es como... Y quise empezar la prédica con este relato porque quiero que te vayas con eso, que casi siempre se recuerda lo primero que escucharon. Entonces quiero que te vayas con eso. La unidad es algo importante para ti y para el que está junto. No nada más lo veas para ti, es para ti y para el que está junto, porque si has vuelto a nacer, porque si tienes un corazón como el conforme al de Jesús, también te vas a preocupar por el que está junto, no nada más por ti. Tienes dos motivos, entonces, ¿por qué venir? Tienes el motivo tuyo y tienes el motivo del que está junto a ti. Amén. Jesús estuvo en este mundo para enseñarnos muchas cosas. Jesús no estuvo en este mundo, como decía mi abuelita, para sufrir y enseñarnos que el cielo se gana a base de sufrimiento, decía mi abuela. No, para eso no. Para eso no vino Jesús. Jesús nos vino a enseñar cómo se debe de vivir. Nos vino a enseñar cómo se debe de actuar ante los problemas de la vida. Es un ejemplo a seguir. Él se hizo hombre, ya lo hemos escuchado otras veces y lo hemos platicado aquí. Él se hizo hombre precisamente para saber y sentir lo que nosotros sabemos y sentimos. Y no de entonces tú no te llenaras la boca por decir, bueno, es que es muy padre ser Dios. Es muy padre ser Dios, Él no siente hambre, es muy padre ser Dios, Él no siente preocupaciones. No, Él se hizo hombre precisamente para vivir como nosotros. Él también le dio hambre, le dio sed, también dormía, tenía que descansar. Pero Él nos deja un legado, Él nos deja todo un legado que son los evangelios, su vida. En esos evangelios se muestra la vida de Jesús y ahí nos muestran qué es lo que debemos y cómo debemos de actuar y de vivir ante las diferentes circunstancias de la vida. Él no solamente vino a escribir un libro, vamos a poner, vino a escribir un libro y se va. No, Él vive. Y los que escriben el libro por medio del Espíritu Santo, algunos sí, son las personas que estuvieron con Él. Entonces, escriben lo que vieron, cómo se comportaba. ¿Y estás de acuerdo con que Jesús es un ejemplo a seguir? ¿Estás de acuerdo con que desde que conocemos su vida, desde que conocemos las grandes proezas, desde que conocemos este libro que se llama la Biblia, empezamos a querer ser más parecidos a Él? Queremos ser y tener esa misericordia, tener ese perdón, tener esa justicia, esa santidad. Queremos seguirlo, seguir sus pasos. Y a veces la carne nos gana, pero la mayoría del tiempo, por lo menos yo, y yo creo que mucha de la gente que está aquí, pensamos, ¿qué haría Jesús en estos momentos? ¿Cómo reaccionaría Él? Y eso es bueno porque es un ejemplo a seguir. Aunque posteriormente en la Biblia no se menciona que haya vuelto a entrar o que haya predicado o que haya dicho, efectivamente, aquí dice según su costumbre, Él era judío y cumplía con las costumbres judías. Pero Él no entraba a predicar. Si te fijas, Él no entró a predicar. Él entró... Cuando algunas personas me dicen, yo estoy con el Señor, yo estoy nada más con el Señor en mi casa y yo oro en mi casa, los domingos, Liliana, yo ya no voy a la iglesia, porque la iglesia me dejó muy decepcionado, porque los pastores me dejaron muy decepcionados, porque las decisiones que se tomaron en esa iglesia o en otras que me platicaron, sí, me dejaron muy decepcionado y yo por eso ya no creo en la iglesia, pero yo sigo alabando al Señor, yo sigo estando con el Señor, yo sigo hablando del Señor. Muy bien, qué bueno, gloria a Dios por tu vida, porque además te voy a decir algo, cuando Dios te toma, no te suelta. Eso es algo que no puedes evitar. Bueno, pero fíjate cómo Jesús también tenía comunión con el Padre. Vamos a Marcos 1:35, donde decía, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Eso es algo que hacía el Señor, que hacía Jesús todos los días. Él estaba en comunión con su Padre todos los días. Y no por estar en comunión con su Padre, entonces dejaba de ir a la sinagoga.
Él decía, bueno, yo ya estoy en comunión con mi Padre, yo oro todas las mañanas antes de que se ponga el sol, cuando todavía está oscuro, ¿sí? Yo oro con el Señor, yo estoy con el Señor, estoy en la presencia. Yo no creo que Jesús haya orado 5 minutos, yo creo que se aventaba un buen rato, ¿sí? Y estaba en la presencia del Señor. Y entonces decía, bueno, esto ya esto me exime de poder ir el domingo, de poder, en el caso de los judíos, de poder ir el sábado, ¿no? A la sinagoga. Ya cumplí. Y mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que están exentos de poder ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque oran todos los días, porque están en presencia del Señor. Aquí te estoy diciendo que no es así. Entonces, fíjate, si Jesús hizo eso, si Jesús tenía que estar en la presencia del Señor y también obedecía, ¿sí? E iba a la sinagoga, ¿por qué nosotros no podríamos hacer eso? ¿Por qué nosotros tendríamos que estar exentos en hacer eso? Si seguimos en el versículo 16 y 17, dice que entró a la sinagoga el día de reposo, el 16 y 17 de Lucas. Entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, y le dieron el libro de profecía de Isaías, y abrió el libro, halló, en realidad no era un libro, era un pergamino, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate, desde ahí nos detenemos. Jesús era parte de la celebración que se llevaba a cabo ahí. Jesús no era invitado, Jesús era miembro para participar. Porque dice que abrió el libro y halló el lugar en donde estaba escrito. Jesús conocía perfectamente bien las Escrituras y dónde se encontraban. Nos da el ejemplo de la participación también en la iglesia. Él participó, él se levantó y leyó, ¿no? Cuando a veces vamos a la iglesia, escuché el otro día, voy padre a la iglesia, ¿y sabes por qué? Porque nada más voy, tomo un palabra y me voy. Una vez lo escuché, hace poco. No estoy recordando quién lo dijo. Es más fácil, porque no me exige nada. Es una iglesia grande, enorme, en donde puedo entrar y nadie se da cuenta si me voy a la mitad del sermón. Nadie se da cuenta si no me gusta la alabanza esa tarde y me puedo ir. Muy cómodo. Es que a mí me gustan esas iglesias, he escuchado. Porque nada más llego y no participo. Tomo mi pedazo de pan y me voy. Yo creo que la iglesia es para también participar. No puedes ser tan egoísta. No puedes ser tan egoísta. ¿Y sabes por qué? Porque tus virtudes y aún tus defectos le van a servir para crecer al hermano que tienes junto. De las cosas del mundo, Dios te da libertad de esos prejuicios, de esos pensamientos que están en el mundo. Ese es el trabajo, ese es uno de los trabajos de la iglesia. El que estés en la iglesia, ayudar, ser parte de lo que Dios quiere que hagamos, que es unidad, ¿sí? Entonces, fíjate, el Señor participaba. Aprendemos que debemos de participar. Iba a traer unos lápices, pero se me olvidaron. Pero hazlo en tu casa y te voy a explicar qué es lo que vas a hacer. Vas a tomar un lápiz y vas a tratar de romperlo. Y lo vas a romper muy fácilmente. Los que son muy fuertes lo van a romper a la primera. Pero junta 10 lápices con unas ligas y trata de romperlos. Y te voy a decir una cosa, no lo vas a poder hacer. Porque así sucede en la iglesia. En la iglesia sucede que si un solo cristiano está en su casa orando todos los domingos, es un blanco fácil para Satanás. Es un blanco fácil para la tribulación, el problema, para la tentación. Pero si todos estamos juntos y estamos unidos, será imposible que pueda penetrar ese conjunto de personas. Será imposible que nos pueda romper y que nos pueda doblar. Será imposible que nos pueda llevar a la tentación. Que a Dios le gusta la unión y que por eso debemos de venir, por eso debemos de juntarnos,